no son más que o gestos artísticos o gestos argumentales. Por lo tanto, ¿qué es lo que interesa finalmente? Si este planteamiento os parece oportuno, ¿no? Y por tanto queréis seguir estas clases, ¿no? ¿Qué es lo que interesa de la filosofía? ¿Qué es lo que interesa? Seguramente no interesa nada de lo que nos ha parecido importante, aunque nada de eso podamos evitarlo, ni queramos evitarlo. En la medida en que se trata de gestos culturales, son gestos que intervienen y que interesan a la reconstrucción de la historia de la humanidad o de las comunidades humanas plurales, ¿no? Sin embargo, lo que nos interesa es, sobre todo, ver cuál es la clase de esos gestos que puede ser aislada, que puede ser estudiada, que puede ser definida y delimitada como gestos propios de la humanidad, es decir, de la racionalidad. Y aquí es donde la historia de la filosofía propone, en la medida en que establece un archivo de esos gestos, ¿no?, una lección que ningún historiador puede ignorar, a mi juicio. Pero ¿qué nos interesa, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, ¿no? ¿Qué nos interesa del estoicismo, del epicureísmo, de las cosas que vamos a estudiar en este curso? Nos interesa una reconstrucción, y una reconstrucción quiere decir una cosa que tiene que ver con su contexto histórico, con sus condiciones de posibilidad, con el tipo de problemas a los que todos aquellos filósofos, al estilo de, digamos, la escuela positivista alemana, que ignoran esto o que parecen no importarles, pues bueno, ya está. Yo no quiero parecer, y menos en una interpretación pública muy bruto contra ellos, pues bueno, allá ellos, ¿no? Allá ellos, yo no... Es decir, si alguien cree que puede explicarse a Aristóteles al margen del contexto de Aristóteles, o que puede explicarse a Epicuro al margen del contexto histórico de Epicuro, pues allá él, ¿no? Hay formas de locura de muchas clases, y por tanto, bueno, pues esto será diagnosticable en las formas que sean. Lo que pasa es que para poder reconstruir lo que nos importa, siendo así que es inevitable comprender la clase de problemas a los que los filósofos se enfrentaron, los tipos de contexto en los que su voz cobra sentido al lado de otras voces, las voces de los trágicos desaparecidos, en el caso de Aristóteles, ¿no?, cuando él habla en la poética de la tragedia, y justamente ha desaparecido ya, ¿no?, o de la lírica individualista, que no por azar empieza al mismo tiempo en que Epicuro o Zenón de Elea están escribiendo. Los gestos quedan opacos, casi vacíos, si estas cosas no se saben. Parecen locos. Si uno estudia las secuencias argumentales de los filósofos de la humanidad, sin tener en cuenta este contexto problemático en el que adquieren sentido, parecen gestos de locos, ¿no? Sin embargo, una vez que reconstruimos el sentido de ese gesto, y solo lo podemos reconstruir sobre la pantalla general que nos proporciona la historia, y la historia de la cultura en particular, aquello que interesa, aquello que finalmente se decanta como específicamente filosófico, aquello que, siendo así que constituye una respuesta a ese contexto contaminante en general, no es sin embargo reducible a ese mismo contexto, es justamente la calidad, la cualidad de ese gesto. Es decir, comprender que cualquiera que sean las razones por las que Epicuro ha dado estas o aquellas respuestas a la problemática de su tiempo, cuando se dice epicureísmo, se está hablando de una forma de argumentación, de una forma de instalación en el mundo, de un modo de ser y de estar que tiene ya un sentido autónomo, que es traspasable a otras culturas, a otras épocas de la historia, porque ha quedado aislado, delimitado, como un gesto que abre mundo, como un gesto que abre espacios de comprensión, como un gesto que abre sentido, que abre sentido. Cuando explicamos la metafísica de Aristóteles, ¿no?, y llamamos la atención frente
frente al mundo platónico. Pero el ejemplo podría ponerse lo mismo en Platón, ¿no? Que dirige su atención hacia la acción como aquello que es no reductible a los enunciados, y por tanto que tiene que ser el fundamento último de cualesquiera tareas enunciativas. Si a todo eso le quitamos aquello que nos permite explicarlo, sin embargo, es decir, no es posible eliminar una cosa de otra, no se nos da separado. Cuando por fin lo comprendemos en virtud de aquellos problemas que viene a resolver, ¿no? Entonces en ese momento descubrimos su calidad de gesto que puede ser interrogado, buscado, puesto a disposición de cualquier proceso comunicativo de la humanidad entera. ¿Por qué tendríamos que pensar el mundo en forma enunciativa? ¿Por qué no podemos pensar el mundo en forma de acción? Este es un ejemplo, no es más que un ejemplo. No hay mejores ni peores. No hay en este cómputo de gestualidades estéticas y argumentativas, de gestualidades que abren mundo, no hay ni cancelación de la historia particular de este género que es el género de la filosofía, ni tampoco hay invasión o depredación de otros géneros, ¿no? Tampoco hay confusiones. Lo que hay es finalmente la decantación de unos elementos que sirven como procesos de identidad de la humanidad consigo misma, que pueden tener contextos muy diferentes y por tanto adoptar formas muy diversas, ¿no? Pero que terminan siendo finalmente delimitados por una suerte de canónica de las figuras. No son figuras del espíritu, son figuras de la racionalidad. No son, por lo tanto, estadios de la humanidad. No nos llevan a ninguna teoría del progreso, tampoco a ninguna teoría de la asimilación o de la dominación, ¿no? Pero sí nos llevan a una posición en la que ciertamente se puede atisbar las posibilidades, los posibles realizados o por realizar, ¿no? Dentro del espacio de la comprensión humana. Creo que esto interesa al historiador, creo que esto le interesa especialmente, porque finalmente la historia es la codificación de estos gestos. Porque finalmente la historia es, desde luego, la memoria de los procesos que han llevado a elementos de identificación que inmediatamente generan el sentido, ¿no? Y este no es un sentido que permita la unificación de toda la historia, pero sí es un sentido que permite, desde luego, una idea cada vez más amplia del concepto mismo de hombre o de humanidad, el cual es el que cumple en todo caso y hacia el cual es hacia el que lleva en todo caso tanto el discurso histórico como el discurso filosófico. Así que finalmente hay una especie de convergencia de una y otra perspectiva en la que la compenetración, la copertenencia se hace especialmente visible y que permite explicar, comprender y favorecer el mutuo entendimiento. No creo que los historiadores puedan realizar profesionalmente su tarea sin la capacidad de ver realizarse el decurso, ¿no? La sucesión de estos gestos en los que la humanidad se representa. De igual manera que estos gestos no se hacen nunca comprensibles, ni hay ninguna capacidad de aislarlos si no se estudian en el proceso histórico en el que han nacido y en el que han adquirido su forma propia, su forma específica. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer en este curso, referido a los gestos que en la antigüedad primero y en la Edad Media después han abierto el mundo, han ofrecido categorías de comprensión humana. Esos gestos son muchos en Grecia. La verdad es que Grecia abre una inmensa cantidad de estos gestos argumentales, de estos gestos que tienen mucho
de estética, de posición absoluta ante el mundo, ¿no? Y de justificación o ruptura, de apertura del mundo, ¿no? De igual manera que en la Edad Media aprendemos también la apertura de otros gestos que permiten nuestra propia comprensión. No vamos a intentar ser generalistas, no podemos, primero porque hay otras asignaturas que se encargan de ello, ¿no? Hablar de la historia de la India o de la historia de China, etc. Nos vamos a centrar en la historia de Occidente, pero de un Occidente que ha perdido ya todo afán civilizador para concentrarse en la historia de sus propias gestualidades, de su propia filosofía, en la medida en que puede ponerla en el mercado de las teorías, en la plaza pública, donde se produce el coloquio, ¿no? El diálogo, la conversación franca, que hace de la autocomprensión un mecanismo, un instrumento de la comunicación general. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en este curso y a lo que estáis todos invitados en estas clases.